El día de hoy, por favor, abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Cuando lo tenga me dice ya. ¿Ya lo tiene? Ok. Sígame ahí con su mirada. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Voy a volverlo a repetir, pero quiero enfatizar en un verbo. Dice, así que el que piensa estar firme, mire, diga conmigo, mire, mire que no caiga. Ayúdeme a orar cerrando sus ojos, por favor. Señor, te damos muchas gracias sobre todo por la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar. Gracias por darnos la oportunidad de alabarte, de adorarte, Señor, de exaltar tu santo nombre, Señor, y gracias por la presencia de tu Espíritu Santo que nos ayuda a disponer nuestro oído, nuestra mente, nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros, afírmanos, confírmanos, Señor, en la fe. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dice ahí Pablo, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El último mensaje del año pasado fue hace ¿cuánto? 15 días, ¿no? Fue un mensaje de exhortación, de una palabra de ánimo para que nosotros podamos depositar nuestra confianza, nuestra esperanza en Cristo Jesús, en Dios, que Él es nuestra seguridad. Es en Cristo donde nosotros podemos estar seguros, no en las circunstancias, hermanos, que nos están rodeando, porque las circunstancias que nos están rodeando están muy oscuras, ¿no? Hay inseguridad, hay crisis económicas, hay muchas cosas en el mundo por las cuales nosotros definitivamente no podemos confiar en eso. Tampoco podemos confiar en nosotros mismos, ni en nadie, fíjese bien, como hijos de Dios estoy hablando, ni en nadie antes que confiemos en el Señor. Amén. La palabra confianza, firmeza, esperanza, seguridad son sinónimos para el cristiano. Y todo eso, mis hermanos, la firmeza, la confianza, la seguridad, proviene del cielo. No proviene de las circunstancias que nos rodean. Hay una frase que dice que la flor que florece en medio de circunstancias difíciles es la flor más hermosa, más valiosa de todas las flores. Está hablando de alguien que puede sobrevivir, puede florecer aún en medio de circunstancias difíciles. Un salmo dice, alzaré mis ojos a la Casa Blanca. No, ¿verdad? No, hermanos, no podemos confiar en eso. Alzaré mis ojos a los montes, dice el Salmo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de los pinos. No, menos, hermanos. ¿Verdad que no? No, hermanos, nuestro socorro, nuestra confianza viene del Señor. Amén. Permanecer firmes en medio de situaciones difíciles, tribulaciones, angustias, persecuciones, enfermedades, etcétera, etcétera, es honroso y es valioso. Y estamos llamados a eso. Pero déjeme decirle, no depende de usted. No depende de mí estar firme, bien fundamentado en la fe, porque ese es el título del mensaje. Firmes en la fe. Y si estamos firmes en la fe, significa que estamos firmes en Jesús. Porque Jesucristo es el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nosotros no podemos estar confiando en cosas que nos rodean. Y no depende de nosotros, sino de Dios, fíjese bien, quien nos da las fuerzas y los recursos espirituales para permanecer firmes en la fe. ¿Cuántos quisieran permanecer firmes en la fe? Sí, es un buen propósito, hermanos, de inicio de año, permanecer firmes. ¿Cuántos quisieran permanecer firmes en la fe?
Pero que no sea solamente un propósito y que no sea solamente a principio de año o durante el año, sino que nuestra confianza, nuestra firmeza, nuestro fundamento debe ser Cristo siempre. Amén. Dice Pablo, así que el que piensa estar firme, mire, diga conmigo, mire que no caiga. El contexto de este versículo está ahí en 1 Corintios 10, en los versículos previos y posteriores. No lo busque, yo se lo voy a comentar. El contexto está hablando de que la mayoría de los que fueron sacados de la opresión de Egipto, ¿se acuerda quiénes fueron? Los israelitas. Todos ellos, o la mayoría de ellos, perecieron en el desierto. Y esa palabra perecieron significa cayeron, resbalaron ahí en el desierto por varias causas que ahí usted lo puede leer en casa, pero se las voy a mencionar. Una de ellas fue por idolatría. ¿Se acuerda lo que el pueblo pidió cuando Moisés subió al monte para recibir la ley, los mandamientos de Dios? ¿Qué le pidieron a Aarón? Que hiciera un becerro de oro. Y Aarón los complació. Pero ¿cuántos saben que a Dios le desagrada la idolatría? Es abominación a Dios. Entonces estas son causas por las cuales perecieron. Sí, porque se mezclaron con otras naciones. Dios había establecido no se mezclen con otras naciones porque había un riesgo. Porque al mezclarse con otras naciones podían ser arrastrados por otros dioses, y eso se llama fornicación en la Biblia. ¿Sí? También porque tentaron a Dios. ¿Se acuerdan cuando le decían a Moisés, Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá en Egipto comíamos cebollas, comíamos ajos, los caldo de res. Y aquí solamente maná. Y la palabra de Dios dice que el maná era comida de reyes. O sea, era un manjar. Pero tentaron a Dios. ¿Por qué nos sacaste? Es como decir, ¿por qué yo estaba mejor en el mundo que ahora en el cristianismo? Cuidado con eso, hermano. Y también porque murmuraron contra la autoridad. ¿Quién era la autoridad de los israelitas en ese tiempo? Moisés. Y se acuerda que Coré se rebeló contra Moisés. Y no solamente él, sino que se juntó un grupito para murmurar contra Moisés y dijeron, ¿solamente por Moisés habla Dios? Y empezaron a murmurar. ¿Y sabe qué? Usted conoce la historia. Coré junto con todos los que se rebelaron fueron literalmente tragados por la tierra, vivos. Entonces por eso cayeron, por eso resbalaron, por eso no pudieron permanecer firmes en la fe. Primera de Corintios 10, 6 y 11, no lo busque, dice, estas cosas, las que te acabo de compartir, acontecieron como ejemplo para nosotros. ¿Por qué como ejemplo? Para que nosotros no caigamos en eso, para que no resbalemos, sino que nos mantengamos firmes en la fe. ¿Cuántos quisieran permanecer firmes en la fe? O sea, con un fundamento sólido en lo que creemos, con una confianza plena en Jesucristo, con una confianza plena en nuestra vocación, en lo que nosotros creemos. Por eso Pablo nos exhorta y nos dice, miren que no caigan. Algunas veces aplicamos este versículo como para decir que podemos resbalar. ¿Cuántos de ustedes están conscientes de que podemos resbalar? Pero fíjese bien el énfasis que está haciendo Pablo. Sí podemos resbalar, pero miren que no caigan. ¿Qué significa eso? Cuiden, guarden, sean diligentes, porque ciertamente podemos caer. Miren que no caigan, evítenlo. ¿Cuántos, vuelvo a preguntar, quisieran permanecer firmes en la fe, fieles a la fe y al Señor? Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar, que no caigamos, que no resbalemos. Y el verbo mirar significa guardar, significa ver, observar, cuidar de no caer. Denota, mis hermanos, ser diligentes. ¿Cuántos son diligentes? Como 2 o 3, bueno, perfecto.
Es como cuando, no sé cuántos de ustedes han atravesado por un puente que es un tronco de un árbol y abajo de ese puente está un barranco de 100 metros de profundidad. Y ese puente está un poquito así medio inseguro, ¿sí? Y tú tienes que cruzarlo, pero abajo están 100 metros. A ver, una pregunta, ¿tú cruzarías ese puente sin mirar bien? No, hermano. Yo voy a cerrar los ojos. No, hermano, imagínate, de eso está hablando Pablo. Mira que no te vayas a caer. Porque es muy fácil, si te desvías un poquito a derecha, si te desvías un poquito a la izquierda, te vas a caer. Y si te caes, adiós, mundo cruel. ¿Sí o no? Entonces no podemos hacerlo así, y eso aplícalo a nuestra fe, a nuestra firme. ¿Quieres a nuestra vocación? ¿Quieres estar firme? Mira que no caigas. Y quiero compartirte 5 cosas para poder estar firmes en la fe. En base, ahora sí, abre tu Biblia en el Salmo 15, por favor. Y vas a dejar ahí la separación. Salmo 15, versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Hay unos bien rápidos y otros todavía menos rápidos. Fíjate lo que dice el salmista. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Hermano, esta pregunta es tan importante. ¿Quién puede morar en el tabernáculo de Dios? ¿Quién puede morar en su monte santo? Y luego vamos a ver las 5 cosas de las que habla el salmista. Pero ¿sabe qué? Lo que quiero enfatizar aquí es que el que mora o habita en el tabernáculo o en el monte santo de Dios, ¿sabe qué? Está seguro, está confiando en el Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Si tú estás en el tabernáculo de Dios, en el monte santo, hermano, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Las circunstancias que nos rodean, no, porque nosotros estamos seguros en Dios. Amén. El primer punto, bueno, vamos a continuar leyendo ahí, dice el versículo 2, o sea, ¿quién puede habitar, quién puede morar ahí? El que anda, ¿en qué, hermanos? ¿Y hace qué? Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. Pero aquí no hay, ¿verdad, hermanos? Aquí no hay gente que calumnia, ¿verdad que no? Bueno, ni hace mal a su prójimo. ¿Cómo le hace mal? Con su lengua. Ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Qué tales vecinos tienes, hermano? Bueno, escucha lo que dice la palabra. No admite reproche alguno contra su vecino. Ay, pastor, pero tengo un vecino que parece lagartijo. No, bueno, no importa. Versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero fíjate lo que agrega. Pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, hermano, diga conmigo lo que dice a continuación. No resbalará jamás. ¿Quiere permanecer firme? Vamos a hacer estas 5 cosas. Hay más cosas, pero esto abarca una gran parte de lo que tú y yo debemos hacer para permanecer firmes en la fe. Amén. Entonces el primer punto, la primera cosa que debemos hacer es andar en integridad y justicia. ¿Cuántos íntegros y justos hay aquí? Como unos 10. Muy bien. Entonces el mensaje es para nosotros. El que anda en integridad y hace justicia. ¿Qué significa integridad, hermanos? Integridad habla de ser completos. Habla de ser cabales. Habla de ser perfectos y rectos, como tú comprenderás. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y él era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios
y apartado del mal. Diga conmigo, wow. Ese hombre, hermano, era íntegro, recto, justo, o sea, reunía todas estas cosas que se ocupan para permanecer firmes en la fe. La integridad, hermanos, y la justicia van de la mano. Eres comerciante y vendes jitomates. Y si vendes jitomates y vendes 1 kilo, el kilo tiene que ser de 1000 gramos, no de 800. Eso es integridad, eso es justicia. El peso falso, dice el Proverbio 11:1, es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada al Señor. Hermano, si tú eres comerciante, acomoda tu báscula. No se oyó, ¿verdad? O sea, no vendas kilos de 800 gramos, porque eso es injusto y eso no es íntegro. Pero ¿qué pasa en los tianguis? Mira, hermano, yo tengo buen cálculo, gracias al Señor. Y a veces 3 kilos por 15 pesos. Y luego lo agarro y le digo, no, ¿sabes qué? No son 3 kilos, son 2,5. Vamos a ver otra báscula, y lo llevamos a otra báscula y son 2,5 kilos. O sea, están pesando mal. ¿Eres albañil? Y te están pagando porque trabajas 8 horas. ¿Y sabes qué? Pues trabajas 4 y te avientas 1 hora comiendo, como que estás comiendo arroz con popote. Y luego te avientas el cafecito y luego platicas, etcétera, etcétera, y solamente trabajas 4 horas. Cuando inicié mi práctica de medicina, el primer día me quedó muy grabado. Yo iba con muchas ganas de trabajar, como cuando termina uno una carrera, ¿no? Iba bien emocionado no, pues voy a trabajar. Y llegué, y en cuanto llegué, chequé a las 2 de la tarde y me fui directamente al consultorio y me dice la enfermera, a ver, doctorcito. Aquí se empieza la consulta a las 3:30. ¿Cómo? Sí, mire, ahorita estamos tomando el café. Y luego vamos a ir un ratito al restaurante y platicar, pero aquí empezamos a las 3:30. Y le advierto, a las 7 ya no estoy, porque me voy al restaurante. Y le dije, no, a mí me tiene los expedientes a las 2 de la tarde. ¿Y sabe qué? Es lo común, no son íntegros. O sea, están robando tiempo. Si tú eres un albañil, trabaja lo que tienes que trabajar. Si es por el día, trabaja lo que es por el día. Si es por un contrato, ajústate al contrato. ¿No se oyeron los amenes? O eres un patrón, tienes empleados, ¿por qué le retienes el salario a tu empleado? Eso es injusto. O sea, si tú eres un patrón, no tienes por qué retenerle el salario a tu empleado porque él necesita. Otra cosa, ¿eres hijo de Dios? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. ¿Cuántos son cristianos? Amén. Bueno, como cristianos debemos ser íntegros. Amén. Amén. Y justos. ¿Sabe qué significa? Escúcheme bien, cumplir con todos los mandamientos. ¿Sigue siendo cristiano? ¿Íntegro? Josué 1:7, no lo busque. Solamente esfuérzate y sé valiente. Fíjate lo que agrega, para cuidar. Es uno de los significados de mirar. Mira bien para que no caigas. Fíjate, es solamente esfuérzate y ¿qué? Sé valiente para cuidar de hacer conforme a alguna parte de la ley. No, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, y entonces todo te saldrá bien y prosperarás en tu vida. ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Que tu confianza sea plena en Dios. Aquí está. Cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Quién le mandó a Moisés?
Moisés le mandó al pueblo, no te apartes, acuérdate de ese puente. Si le das una pisadita para acá, allá nos vemos en el cielo. ¿Quién sabe, verdad? Diga conmigo, todos los mandamientos. Pastor, es que no me gustan todos. ¿Sabía que hay gente cristiana que no le gustan todos los mandamientos? Y aún cristianos y no cristianos dicen, es que yo no robo, es que yo no mato, es que yo no le hago mal a nadie. Pero ¿sabe qué? Ven pornografía. O son envidiosos, o son celosos, o murmuran, pero es que no le gusta todos los mandamientos. Eso, hermanos, no es ser un cristiano íntegro. A otros no les gusta llegar a la alabanza, ni a la adoración. A otros no les gusta diezmar. No son íntegros. Y no lo estoy convenciendo de que diezme, es un mandamiento. Amén. Dile a tu hermano, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. ¿Por qué? Porque puedes caer, puedes resbalar y Pablo nos está diciendo, miren, hay riesgo de caer, hay riesgo de resbalar, pero miren, cuiden, sean diligentes para que no caigan. Amén. Guárdalo, si quieres permanecer firme en la fe y que podamos, fíjate bien, disfrutar de la protección de Dios y de sus bendiciones, necesitamos mantenernos firmes en la fe. En medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo, hermanos, y que va a venir peor, ¿a quién vas a correr? ¿En quién vamos a confiar? Es en Dios en quien debemos confiar. Esa firmeza, mis hermanos, esa firmeza asegura estar en la presencia de Dios, morar bajo su sombra, confiar plenamente en el Señor. ¿Quién habitará en el tabernáculo de Dios? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice otro proverbio, otro salmo, el limpio de manos y puro de corazón. Pastor, pero es que el gasolinazo, es que la canasta básica, pastor, ya subió. Es que si no transo, no avanzo. Hermano, ¿en quién está confiando? En sus propias fuerzas. O sea, hermano, no nos dejemos llevar por la corriente del mundo. ¿Quién es tu confianza? ¿Quién es tu esperanza? Entonces no te dejes llevar por el mundo. Porque mira, eres albañil y porque ya subió la gasolina, no, pues ahora voy a subir yo. Y en vez de subir un 10%, subes el 20%. ¿Qué pasó? ¿Hay integridad, hay justicia en eso? ¿Verdad que no? Job, mis hermanos, mantuvo su integridad a pesar de todo lo que le aconteció. Y ustedes conocen la historia la mayoría. ¿Sí? Job perdió su familia, perdió todos sus bienes. Le sobrevino una enfermedad, sus amigos lo acusaban de pecado, etcétera, etcétera, pero ¿sabe qué? Mantuvo su integridad a pesar de todo. Hermanos, ese es un ejemplazo de una persona que es íntegra, recta, temerosa de Dios. Vaya conmigo a Job, capítulo 27, por favor, ahí atrásito de Salmos. Capítulo 27, versículo 5. En adelante. Bueno, le voy a leer desde el versículo 1. ¿Lo tiene, hermano? Reasumió Job su discurso y dijo: vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el omnipotente, que amargó el alma mía. Hermano, ¿sabías que Dios nos puede poner pruebas? Y que a veces nos puede doler. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí, y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí
mi integridad. Mi justicia tenga asida y no, mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Ese era un hombre, hermanos, consciente y seguro de que era un hombre íntegro, recto, justo y temeroso de Dios. O sea, yo nunca voy a negar a Jesús, nunca voy a blasfemar contra Dios, y manteniendo su integridad. Pero tenía una esposa bien prudente, mis hermanos. Cuando lo vio en aquella situación difícil, que estaba ahí pobre Job rascándose la roña que tenía, pobrecito, su piel pegada a los huesos, y en esa condición tan difícil, la esposa le dice: a ver, Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Y qué le dijo Job? Como cualquier mujer fatua, has hablado. Solamente vamos a recibir las bendiciones y no otra cosa. Mira ahí en Job, atrasito, capítulo 2. Versículo 9 y 10. Dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y el mal no lo recibiremos? Hermano, si usted no resiste esta predicación, váyase a pare de sufrir. Porque solamente la bendición, solamente la prosperidad. No, lo que sufrió Job, mis hermanos, no lo hemos sufrido todos juntos. ¿Y sabe qué? Él mantuvo su integridad y su justicia. Es un ejemplazo, hermanos. Y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermanos, debemos ser justos, íntegros. Escúcheme bien, en todos nuestros caminos. En todos. Estás en la escuela, estás en el trabajo, estás en donde quiera. Tú y yo debemos manifestar rectitud, integridad, justicia, porque eso agrada al Señor. Amén. Número 2, hablar verdad. ¿Cuántos mentirosos hay aquí? No, levante la mano. ¿Sabe qué, hermano? Yo era un mentiroso de primera, y aquí está mi esposa que no me deja mentir. Era bueno para la mentira antes de conocer al Señor. Y sabía que una mentira le lleva a otra mentira, pero era bueno para acomodarlas. Y luego mi esposa me atacaba por un lado y yo le buscaba por otro, y luego, y ¿sabe qué? Un mentiroso de primera. Pero aquí, para no resbalar, para estar firme, dice la palabra, el que habla verdad en su corazón. Y vamos a tomar también un versículo una parte del versículo 4, que dice: el que aún, ahí en la parte final del versículo 4 de Salmo 15, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿No por eso cambia qué? La verdad por la mentira. ¿Ok? Siempre, hablemos con la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate bien, aunque por ello nos podamos sentir avergonzados. Mira, algunas veces no decimos la verdad por no sentirnos avergonzados. Hay cosas ahí en tu vida que no puedes decirlas porque vas a decir: híjole, me voy a poner color morado cuando lo diga. Y prefieres guardar la mentira o no decir la verdad. O también, aunque por decir la verdad tengamos que perder algo. Amén. Aunque pierda su casa, hermano, aunque pierda su carro, eso es lo que está diciendo. Ejemplo, se te acerca el agente de tránsito: caballero, se acaba de pasar el alto. No me pasé el alto, estaba en amarillo, estaba en preventivo. ¿Sí o no? No es cierto, y dicen no es cierto. Pero ¿sabe qué está pensando? Si digo la verdad,
me va a dar una infracción. ¿Y quién sabe de cuánto será la infracción? ¿Y la inflación cómo está? O sea, necesito mentir para librarme de la infracción. Hermano, no. Debemos hablar verdad. Nomás el hermano Carlos dijo amén, aleluya. Qué diferente, hermanos, es decir, ¿sabe qué? Sí, Señor, discúlpeme. Es que me descuidé, pero estoy consciente de lo que hice. Luego la gente le dice, ¿estás consciente de las consecuencias que trae esto o de lo que lo pudo haber pasado cuando tú te pasas el alto? Sí, pude haber chocado, pero también estás consciente de que vas a pagar una infracción. ¿Qué le va a contestar usted? Sí. Adelante, proceda. Y luego te dice la gente, pero te va a salir muy caro. ¿Y qué le vas a decir tú? No importa, hágame la infracción. Ay, se quedaron bien calladas. Fíjate, aún jurando en daño suyo no cambia. ¿No cambia qué? La verdad por la mentira. Eso, mis hermanos, es ser de buen testimonio. Miren, mi hijo hace un tiempo traía una camioneta que teníamos y se la llevó a la escuela, ahí a la Univa, y al tratar de estacionarse le pegó a un TIDA en la fascia de atrás, le pegó. Pero el TIDA estaba estacionado, no estaba el chofer. Y entonces él se estacionó y empezó a buscar al dueño. ¿Usted qué hubiera hecho? Yo no vi nada, o sea, ¿quién le pegó? ¿Quién sabe? ¿Sabe qué? Lo empezó a buscar, se llevó las placas y empezó a buscarlo y lo buscó y no lo encontró. Entonces me habla y me dice, papá, fíjate que choqué. Ay, ya ves cómo somos los papás, otra vez. Choqué, ¿y cómo estuvo? No, pues al estacionarme le pegué a un TIDA. ¿Y qué pasó? ¿Ya viste al dueño? No, pues no lo encuentro. Ah, pues déjale un papelito, ponle mi nombre, ponle mi teléfono y ya dile que tú le pegaste al carro. No, quiero que vengas. Quiero que me ayudes a buscarlo. Ay, hijo, qué honesto eres. ¿Sabes qué? Me ministró. Me hizo ir allí a la Univa y lo buscamos y no lo encontramos. Pero él insistía, no, papá, es que tenemos que decirle. ¿Qué hubiera hecho usted? Ojos que no ven. Hermano, ¿cuántas veces la gente hace eso? O sea, no se dio cuenta, pues ya me voy. No, fuimos, buscamos al dueño del auto, no lo encontramos, le dejamos el papelito y ¿sabe qué? Como a los 5 días me habló. Oiga, así es de que usted es el que le pegó a mi carro. Sí, lo felicito, porque no cualquiera hace lo que usted hace. A ver, hermano, eso es bendición de Dios. Y dijo, no se preocupe, yo trabajo en esto. Nomás nos ponemos de acuerdo el día que usted quiera y le hablamos al seguro y le echamos una mentira. Le dije, no, pues ¿cómo pues? Le dije, no, llámele a su seguro o lleve a arreglarlo y yo le voy a pagar. Y luego todavía me decía, no creo que lo que usted me está diciendo. Dice, es que yo me muevo en este medio y dice, y nadie lo hace. Bueno, los hijos de Dios sí. Amén. A mí me ministró mi hijo. Y dije, hijo, eres más que honesto, mano. Qué bueno, ¿no? Esa gente da un buen testimonio. Hablar verdad. Déjame decirte algo, no solamente que sea un propósito, porque a veces los propósitos ahí quedan, sino que sea parte de nuestro carácter. Amén. Solo así podemos decir, o podrían decir de nosotros, este hombre, esta mujer está bien firme en la fe. Y hasta el Señor podría decir, este es mi hijo amado en quien me complazco. ¿Verdad? ¿Qué dice Pablo? Les ruego que anden como es digno de la vocación a la cual
fueron llamados. ¿Cuál vocación, hermanos? Tú y yo somos cristianos, hijos de Dios. Esa es la vocación que nosotros escogimos. Entonces debemos dar buen testimonio, debemos estar firmes en la fe. Amén. Pero si sigues siendo tan mentiroso como antes de conocer al Señor, algo está sucediendo. Ay, es que es una mentirita blanca. Le voy a decir a mi esposo que usé la tarjeta y que gasté 500 pesos, pero gastó 5,000. Le voy a decir a mi esposo que fui a la reunión, aunque me fui a ver una de Walt Disney. O sea, son cosas, hermanos, que parece que no son malas, pero son mentiras. Pregunta: ¿cuántos de ustedes podrían confiar en Dios a pesar de que por decir la verdad podamos perder alguna cosa? ¿Puede confiar en el Señor? Que hasta pueda perder su empleo, su casa, etcétera, etcétera. ¿Usted podría seguir confiando en el Señor por decir la verdad? Qué bueno, hermano. La palabra de Dios y Jesús mismo nos enseña que tu sí sea sí y que tu no sea no. Eso habla, hermano, de que tú y yo, cuando somos así, podemos ser confiables. La gente puede confiar en ti y podemos ser veraces. Que cuando tú digas sí, te mantengas ahí en sí, y cuando digas no, pues es no. ¿Cuántos de ustedes saben, hermanos, y reconocen que Dios es verdadero? Él es veraz. Y nosotros somos sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces, si tú eres hijo de Dios, tienes que ser verdadero y hablar verdad. Porque si no, si tú sigues siendo igual de mentiroso que antes, entonces no eres hijo de Dios. ¿De quién eres hijo? Ay, qué feo soy yo, ¿no? Porque el diablo es engañoso y es padre de mentira. Entonces, hermano, no podemos ser igual. Aunque no los veo así muy convencidos, pero bueno. Número 3, no calumniadores. Pero aquí no hay calumniadores, ¿verdad, hermanos? ¿O sí? Dice el versículo 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. ¿Quién es tu prójimo, hermano? El que tienes ahí a un lado. Mira, Alex tiene a su esposa y ella tiene a su mamá. Ese es el prójimo. O sea, no le haces mal con tu lengua, ¿sí? Ni admite reproche alguno contra su vecino. A ver, diga, contra mi vecino, aunque su vecino sea un lagarto. No importa, hermanos. Fíjate lo que está diciendo la palabra de Dios. Porque a veces tenemos cada vecino, pero dice, no admitas reproche alguno contra tu vecino. En la reunión pasada me dijo una hermana, ay, pastor, tengo que cambiar mi forma de tratar a mis vecinos. ¿Está? O sea, qué bueno, ¿no? ¿Qué es la calumnia? Significa difamar. Significa dar un falso testimonio de alguien, ¿sí? Con el propósito de dañar. Para que me entienda, calumniar significa hablar mal o poner en mal a alguien. ¿Ya viste que el pastor se compró unos Nike? Y ¿sabes qué? Los compró con tus diezmos y con tus ofrendas. Y luego dice el otro, sí, ¿verdad? Ya lo sospechaba. Hermano, pero si esto lo hacen murmurando es peor todavía. Porque la murmuración es hablar mal de alguien sin que aquel se dé cuenta. Es mejor que si tú piensas que yo me compré estos zapatos con tus diezmos y tus ofrendas, mejor vengas y diga, ay, pastor, mis ofrendas sirven para eso, ¿verdad? Ya te voy a aclarar, ¿sabes qué? No, me costaron 2 días de trabajo completo, porque gracias a Dios, hermanos, yo sigo trabajando. Así de que lo que me vea, pues mire, es porque lo recibo del Señor y de ustedes también, porque ustedes han sido fieles en la iglesia. Pero
eso de que tú hables mal de alguien. Y yo no solamente del pastor, yo espero que el Espíritu Santo te esté hablando. Porque el prójimo es cualquier persona que tiene cerca. ¿Sí? Ay, la hermana fulanita de tal. Y ay, el hermanito fulanito de tal. Tenga cuidado, hermano, con lo que hablamos. Se lo digo en el amor de Cristo. Porque Dios abomina todo eso. La murmuración, el falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo. Falso testimonio, dice Éxodo 20:16, uno de los mandamientos más importantes. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. ¿Cuál es la primera? Los ojos altivos. Y la segunda, la lengua mentirosa. Dios la abomina, lo aborrece, no lo puede ver. Y Santiago dice, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero tiene un potencial, hermanos, de encender grandes incendios, o de producir, grandes incendios. Es decir, hermanos, con nuestra lengua podemos producir muchos problemas. Pero aquí el salmista dice, el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. Fíjate, está diligentemente viendo, mirando, cuidando de no caer, de no resbalar, para permanecer firme en la fe. Amén. No admite reproche contra su vecino. Escúcheme, hermano, no importa cómo sea. Ay, pastor, pero es que es insoportable. Bueno, el que no admite reproche contra su vecino. ¿Por qué dice eso? Porque si tú admites reproche contra tu vecino, te haces participante y le entra sabroso el chisme. ¿Sí o no? Te llega alguien y te empieza a hablar mal del vecino y tú le sigues la corriente y al rato estás en tus meros moles. No, ustedes no, hermanos, ustedes no. Pero es fácil a veces caer en eso. O sea, tú le sigues, admites el reproche. Mira lo que significa reproche. Significa deshonra, significa burla, escarnio, oprobio. Es cuando tú admites el reproche contra el vecino, es como desnudarlo literalmente, difamarlo, blasfemar, vituperar, pero tiene la connotación de avergonzar a alguien. No lo admitas. Fíjate bien, hermano, aunque sea cierto. ¿Cómo podemos evitar eso? Pues no te hagas participante. Hace rato también una hermana me dijo, hermano, cuando yo empiezo a oír así chismes, ¿sabe qué hago? Yo me aparto. Está bien. Vecino, ¿ya te diste cuenta que tu vecina anda con el lechero, con el panadero, con el que vende miel, etcétera, etcétera? Y tú le dices, sí, ¿verdad? Pero fíjate, como cristianos tú le puedes decir, sí es cierto, ¿qué te parece si oramos por ella? ¿Y sabe qué? Punto. Ella necesita de Dios. ¿Y sabes qué? Con eso, tú no admites reproche contra tu vecino. ¿Es cierto? Sí es cierto. Pero no debes admitir reproche contra tu vecino. Punto número 4. Menospreciar lo vil y honrar al que teme a Dios. A ver, repítalo conmigo. Menospreciar lo vil y honrar al que teme a Dios. Dice en el versículo 4 de Salmos 15, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. ¿De aquí cuántos temen al Señor? Amén, muy bien. Bueno, aquí está hablando en este punto de dos incisos. El primero dice menospreciar lo vil. O sea, todo lo que sea una vileza, hermanos, tú y yo debemos menospreciarlo. ¿Sabes qué significa menospreciarlo? No estimarlo.
o sea, prácticamente rechazarlo. Significa desestimar, desechar, tener en poca estima, fíjate bien, lo malo, la maldad, y lógicamente no participar con ello. ¿Ok? Un ejemplo para que me entiendan mejor. Tú y yo no estamos de acuerdo ni participamos con Halloween. ¿Sí es cierto o no? Tú y yo no participamos con la brujería, ni con la hechicería, tampoco con la idolatría. ¿Por qué no? Porque para Dios es abominación. Y si Dios lo aborrece, tú y yo también debemos aborrecerlo, es pecado. No debemos tolerar los becerros de oro, porque luego nos hacemos ídolos de cualquier cosa. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel y por eso perecieron. No debemos tolerar las pequeñas zorras en nuestras vidas. Como te decía hace un poquito, pues voy a ponerle en vez de 800 gramos, 900. O sea, sigue siendo incompleto, hermano. O decir algunas mentiritas, etcétera, etcétera. Eso no es, hermanos, ser íntegro. Y el otro inciso es honrar al que teme a Dios. ¿Qué significa honrar? Tenerlo en alta estima. Alguien que es honorable, es gloria, estimar. ¿Y sabe qué, hermano? Nosotros debemos estimar o tener en alta estima todo lo que Dios ha establecido. Amén. Y a las personas que temen a Dios. Por ejemplo, hay muchos ejemplos, pero hay una parte en la Biblia que dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. O sea, eso es honroso y nosotros debemos honrarlo. ¿Cuántos honran el matrimonio? ¿Quién lo diseñó? El Señor. Y el hecho sin mancilla significa que no haya pecado en tu hogar, ahí en tu habitación, que no haya fornicación, que no haya adulterio, que no tengas que ver una película pornográfica. Eso es guardar el hecho sin mancilla. Honra al que merece honra. ¿Quién es el que merece toda la honra, todo el honor, toda la gloria? Pero ¿sabía que hay hombres que se deben de honrar? Porque temen al Señor. Amén. Porque hay temor de Dios en su vida. Romanos capítulo 2, por favor. Versículo 7. ¿Me está entendiendo el mensaje, hermano? 2:7 dice, bueno, voy a leerle desde el 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme ¿qué? A sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan ¿qué? Gloria y honra e inmortalidad. ¿Cuántos quieren estar en la vida eterna con el Señor? Buscamos gloria y honra, pero tenemos que estar en las cosas del Señor. Versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra, ahí está, y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, Dios honró a Job. ¿Sabe por qué? Porque mantuvo su integridad. Él fue perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Usted conoce la historia. Después de que le pasó todo eso, Dios lo sanó. Y luego Dios le dio otra familia, las mujeres más hermosas sobre la tierra. Yo no sé, yo creo que Dios le quitó a aquella mujer tan prudente. Yo no sé, no dice la Biblia, pero es casi seguro que le quitó esa mujer. ¿Sí? Y luego dice que todos sus bienes fueron multiplicados. Dios trajo bendición en la vida de Job. ¿Sabe por qué? Porque mantuvo su integridad, su rectitud, su justicia.
Hermano, ¿cuántos de nosotros queremos eso? Necesitamos estar firmes en la fe. Una mujer o un hombre, un joven que respeta a Dios por lo que es. ¿Quién es Dios? Dios es santo, todopoderoso, maravilloso. ¿Cuántas maravillas hemos visto en la historia bíblica, en nuestras propias vidas? Hemos visto los atributos tan maravillosos de Dios. Por eso debemos respetarlo. Y sobre todo porque Él es santo. Y porque a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, nosotros hemos alcanzado la salvación. Por eso nosotros debemos respetarlo. Eso significa tener el temor de Dios. Por esos atributos también debemos reverenciarlo. Significa alabarlo, adorarlo, postrarnos delante de Él y hacerlo aún con nuestra propia vida. Un hombre o una mujer que obedece, fíjate bien, cabalmente los mandamientos. Diga cabalmente. Porque la obediencia, hermanos, es la manifestación más contundente de la fe. ¿Me escuchó? La obediencia es la manifestación más contundente de la fe, que por cierto, que es por medio de la cual nosotros alcanzamos la salvación. No solo hay que honrar al que teme a Dios, sino hay que participar de lo mismo. Amén. O sea, debemos ser hombres, mujeres temerosos de Dios. Punto número 5, no usureros ni cómplices contra los inocentes. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 5 del Salmo 15 dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Esa palabra cohecho significa ser cómplice para dañar al inocente. Hay un dicho que dice, tanto peca el que mata a la vaca, tú agárrale las manos y los pies y yo le saco la cartera. O sea, eso es cohecho. O ¿sabes qué? Vamos a decir esto y esto otro para que lo metan a la cárcel siendo inocente. Hermanos, eso es abominable al Señor. Yo no sé si hay abogados aquí, pero si hay, pues ahí va una parte para ellos. Fíjate, quien su dinero no dio a usura. Quiero decirle algo, el mundo, nuestro país, y yo creo que en muchas partes del mundo, se practica todo lo contrario. Hacen leña del árbol caído, del pobre, del inocente, para sacar beneficios. Si no, vea a nuestros políticos. Qué tremenda situación, hermanos. Pero ¿sabe qué? Ellos no permanecerán. Tarde o temprano caerán en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice Hebreos. La palabra usura significa interés sobre un préstamo o deuda. Oprimir con interés. Exigir un interés o una mordida. ¿Cuántos saben que los políticos buscan un huesito para morderle? Mera coincidencia, ¿no, hermanos? Pero habla de oprimir con interés. Mire, a mí algunas veces ha llegado un hermano para pedirme prestado. Yo hago 3 cosas, o sea, yo no quiero que usted haga lo que yo hago, o sea, usted sabe lo que hace. Pero conmigo han llegado personas que tienen necesidad y llegan a pedirme prestado. Oye, hermano, préstame 500,000 pesos. Y lo primero que hago yo es digo, no, pues no puedo. No puedo. Punto. Pero ¿qué tal que me pide 5,000 pesos o 500 pesos? La primera es no puedo, punto. Sí, por esto. La segunda es, tú tienes necesidad y yo tengo dinero, no te los voy a prestar, te los voy a regalar. Porque para mí ha resultado mejor, hermano. Porque si le presto y no me paga, puede haber problemas. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Sí? Y la otra es que si le presto, no le cobro interés, punto. Y le digo, págame cuando puedas.
¿Y sabe cuándo puede? Ay. Si tú le das la opción de que te pague cuando no te va, casi nunca te va a pagar, ¿cierto o no? ¿A cuántos les ha pasado? Entonces, hermano, si tú tienes y le puedes regalar y lo ves en necesidad, regálaselo. Tú puedes confiar en que Dios te puede regresar eso y más. Sí. Él es nuestra confianza. Nosotros no podemos confiar en las circunstancias. Dios estableció, no lo busque en Éxodo 22, 25, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, o sea, a uno de tus hermanos, ¿sí? Al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura, o sea, un interés que le oprime. ¿Sí? O sea, ahí está dando el consejo. Y en Levítico 25, vaya conmigo, ya vamos a terminar. Levítico, capítulo 25, versículo 35. ¿Lo tiene? Dice ahí: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. A ver, diga conmigo, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás ¿qué? Temor de tu Dios. Y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Pero ¿qué es lo que pasa en realidad, hermanos? Altos intereses bancarios. ¿Y quién es el responsable en el banco? Pues nadie. Nadie, o sea, aparentemente nadie, pero Dios sí sabe. Y te cobran unos intereses altísimos. ¿Sí? Eso es usura. Y ahí aparentemente no hay un responsable. Gente aprovechándose de la necesidad de las personas para sacarles provecho. Gente en necesidad y en lugar de ayudarles, lo perjudicas. Eso, hermanos, no cabe en el cristiano. El mayor porcentaje de la población en México correspondemos a un estatus social medio o bajo, ¿sí o no? ¿Y sabe qué? Los políticos y los ricos siguen sacando provecho de ello. Entonces no podemos confiar en el mundo, hermanos. Necesitamos confiar en el Señor. Qué tremendo es que alguien está enfermo y no tiene los medios para curarse. No tiene seguro social, no tiene seguro popular, no tiene nada, hermano, y está enfermo y está en necesidad. Pero por ahí tiene un carrito, una casita, un terrenito. Y la tendencia de la mayoría de la gente es una tendencia usurera. Ahora es cuando. Ahora es cuando. Al río revuelto, ganancia de pescadores. Qué tremendo, ¿no, hermano? En lugar de ayudarlo, en lugar de ampararlo, o sea, haces leña del árbol caído. Eso es abominable ante el Señor. Ni siquiera contra él, tampoco debemos ser cómplices contra el inocente. No admitas cohecho, significa no hacerte cómplice. Y hay muchas formas de ser cómplice. Mira, cuando alguien empiece a hablar mal de alguien, no te hagas cómplice. Cuando alguien quiera perjudicar a alguien, no te hagas cómplice. Eso es injusto. Eso es dañar injustamente al inocente. O alguien, abogados, licenciados que se ponen de acuerdo para encarcelar al inocente y sacar al culpable. Eso abomina al Señor. Pero dice el salmista en la última parte, Salmo 15, por favor, para terminar. Que su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, diga fuerte conmigo, no resbalará jamás. El que no es usurero,
el que no admite cohecho. Habla, mis hermanos, de ser íntegros, rectos, justos, temerosos de Dios. Y si nosotros hacemos esto, hermanos, la palabra de Dios nos dice, no resbalaremos jamás. Pero miremos, cuidemos, guardemos, estemos al pendiente de no caer. Amén. Quiero concluir diciéndole, ¿quién habitará? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que es íntegro, el que es justo, el que habla verdad, el que no calumnia con su lengua, el que no es usurero, ¿sí? Y el que no habla mentira. Amén. Ahí está. Hay muchas cosas más, pero en este salmo estamos hablando de estas cosas. Siendo por ello, hermanos, bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿Cuántos quieren habitar en el tabernáculo y en el monte de Dios? ¿Sabe quién es el que puede habitar? El que permanece firme en la fe, el que da buen testimonio, el que anda en estas cosas, en integridad, en justicia, hablando verdad, no calumniando, menospreciando lo que Dios menosprecia, honrando al que teme a Dios, y no siendo usureros ni cómplices para dañar al inocente. Amén. Póngase de pie y vamos a dar gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Señor, gracias porque tú has hablado a nuestro corazón. Señor, y estamos iniciando este año con un buen propósito, Señor, pero no solamente que sea un propósito, Señor, sino que sea algo que podamos poner por obra, permanecer en la fe, mirando, cuidando, siendo diligente, Señor, en no caer, porque ciertamente hay peligro. Ahí está la tentación, ahí está en todas partes, Señor. Pero tu consejo el día de hoy es, mira que no caigas. Y nos estás dando, Señor, pautas, principios muy hermosos, Señor, para permanecer firmes en la fe, confiados en el Señor, no confiando en la situación, porque el mundo nos puede desviar. El mundo nos puede hacer caer, Señor, porque vemos la situación difícil, porque vemos que la crisis está en su pleno apogeo, porque vemos tantas cosas, Señor, pero nosotros somos tus hijos, Señor, y nuestra confianza está en ti. Nuestra firmeza está fundamentada en Jesucristo, en tu palabra, Señor, en tus promesas. Señor, pero tú nos pides en esta mañana, y no solamente hoy, y no para practicarla al principio del año, sino todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas, permanecer firmes en la fe, siendo íntegros, siendo justos, hablando siempre la verdad, aunque por hablar la verdad nos avergoncemos o tengamos que perder algo. Señor, sabemos que tú eres nuestro proveedor. Sabemos que tú bendices y te agradas con la verdad, Señor. Y no calumniar, Señor, no hacer mal con nuestra lengua, porque tú nos enseñas en tu palabra, Señor, que de nuestra lengua no puede salir agua amarga y dulce. De nuestra lengua no puede salir maldición y bendición, sino que de nuestra lengua, Señor, siempre debe salir bendición. Aún a nuestros enemigos, aún a los vecinos que no te han conocido, Señor, no podemos maldecirlos, debemos bendecirlos. Señor, y no prestarnos a difamar, a calumniar, a hablar mal de las personas, y generalmente sin una razón específica, simple y sencillamente
solamente por tratar de dañar. Padre, que no nos pase como a Coré y a todos los que se juntaron con él, que tú no te agradaste con lo que hicieron, Señor, y manifestaste tu ira. Líbranos, Señor, de eso, Padre, y que no seamos usureros y que no seamos cómplices para dañar al necesitado, al inocente, Señor, sino que tengamos un corazón como el tuyo, Dios, un corazón bondadoso, un corazón misericordioso, un corazón justo y santo, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Levante sus manos al Señor y si usted quiere permanecer firme en el Señor, pídale al Espíritu Santo que plasme estas cosas ahí en su corazón y en su mente, y que no queden solamente como un propósito, sino que las empecemos a poner por obra. Dele gracias al Señor y comprométase con Él. Y vamos a terminar esta reunión alabando al Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Jesús, porque nos sustenta. Dele gracias al Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, nosotros queremos ser hombres y mujeres que se conduzcan íntegros delante de ti. Sí, Padre. Gracias, mi Señor. Si queremos habitar en tu presencia, Sí, Señor, gracias. debemos de morir a nosotros mismos Sí, Dios. en muchas áreas. Gracias, Padre. Y amarte con todo nuestro corazón. Levante un momento sus manos al Señor. No queremos ser personas calumniadoras, mentirosas, deshonestas, sino tener manos limpias y un corazón puro, Señor, delante de ti. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y en tu lugar santo morará. ¿Quién habitará tu tabernáculo? Y en tu lugar santo morará. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad, su boca habla la verdad, no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, el que no habla para calumniar ni desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. Oh. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, dele gracias al Señor. Gracias, Señor. Cantemos nuevamente. ¿Quién habitará en tu tabernáculo?
subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad, y su boca habla la verdad. No resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, el que no habla para calumniar ni desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. Oh. Sí, Señor. Bendícenos, Señor. Queremos tu bendición, Señor. Señor, confiar plenamente en ti, tener nuestra esperanza puesta en ti, Señor. Saber que tú eres nuestro castillo fuerte, nuestra roca fuerte de salvación, Señor. No importando lo que esté alrededor, Señor, nuestro corazón, nuestra esperanza, nuestra confianza eres tú, Señor. Nuestra habitación, poder entrar hasta tu presencia, Señor, porque ahí estamos seguros, ahí estamos bajo tu protección, Señor. No importa lo que pueda pasar alrededor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Dele un aplauso al Señor.